nivel de servicio desarrollado por la Universidad del Cauca en el 98. Básicamente esto es un desarrollo propio aquí de nuestro país bajo nuestras condiciones, pero realmente está un poco, digamos que desactualizado en algunos aspectos, pero de manera general es como la herramienta que se utiliza aquí en nuestro medio para poder determinarlo. Nosotros les vamos a compartir dos aplicaciones de computador para determinarlo. Entonces hay una, nosotros les compartimos un programita que se llama DOSBox, que es para poder ejecutar aplicaciones, digamos, antiguas de sistema DOS. Y básicamente es, ahí dentro de la guía va un manualcito. Entonces ahí uno escribe un comando, mount, H dos puntos, para crear como un disco virtual, C dos puntos, backslash, CNS97, entonces CNS significa capacidad y nivel de servicio, y, caramba, creo que ¿La toca. puedes agrandar un poquito la página o no es posible? No, no se deja agrandar. Esta imagen no se deja modificar. Es fija. No sé, creo que no. Mode, creo que sin el H. Mode TH, creo que es. Mode TH, CNS97. Ay. Fabián, disculpa, ese programa lo tenemos en SICUA. Sí, lo vamos a compartir ahorita. Yo creo que ahorita en este momento lo están compartiendo. Ah, Son los dale, programas que listo. dicen cálculo de nivel de servicio y Unicauca. Sí, Exacto, ya están en material complementario. exactamente. Sí. Y ya miro porque no. Voy a mirar el manualcito porque se me olvidó el comando. Taller de tránsito. Sí, esa aplicación está ahí incluida. Sí, programa Unicauca se llama. Está compartido de esa manera y ya les escribo aquí. Es mount. Ah, es que es mount. No, no mount. Escribí mal la palabra. Es mount. Mount. H dos puntos. C dos puntos. En la guía que les incluimos está exactamente igual como lo deben colocar. Hay como una guía de usuario del programita, es muy pequeño, que básicamente es incluir este comando y acá H dos puntos y CNS97. Bien, ahí en CNS97 vamos a ingresar bueno, y ese programa aquí les voy a compartir la guía para que la observemos. Ese programita, CNS97, es una carpeta que hay que copiar en el disco duro C, ¿sí? Se copia. Es decir, que ustedes deben en su explorador, es solo copiarlo, acá lo voy a mostrar, en su explorador, simplemente donde dice Windows C dos puntos, ustedes descomprimen y debe quedar la carpeta copiada, CNS97. Debe quedar ahí exactamente copiada para que les funcione con la indicación. Aquí CNS97, como lo podemos ver, copiado en el C. Y está la guía de cómo se utiliza, que es el comando que les, luego, cómo está paso a paso. Bien. Una vez entramos al programa, damos cálculo de una sección y colocamos ahí 1. Puede ser el corredor 1. Y vamos a colocar
una abscisa inicial del tramo que ustedes van a evaluar, del kilómetro 0 al kilómetro 1, el tipo de terreno. Entonces con F1 ustedes pueden modificar cualquier tipo de terreno. Entonces vamos a considerar una vía en terreno ondulado, por ejemplo, o montañoso. Profe, una pregunta. ¿Sí? Que ven interrumpir, es que el programa es un RAR y no abre y mi computador tampoco descomprime los RAR. Entonces, ¿cómo hago? Hay que descomprimirlo, sí señor, hay que descomprimirlo. Pero como es que mi computador no descomprime RAR, descomprime los zip, creo que necesito un programa o algo así. Me pasa exactamente igual. Entonces sería compartirles la aplicación, ya la grabo en zip. Sí, por favor. Es que RAR es más complicado. No tienen RAR. Listo, espérenme un segundito y ya se los comparto en zip. Fabián, yo tengo una pequeña pregunta. Uno, cuando está instalando el programa, debe instalarlo en esa carpeta CNS que copiamos en el disco duro. ¿Cómo, perdón? Al momento de ejecutar el instalador, uno debe guardar el programa en la carpeta que guardamos en el disco duro. Sí, pero tiene que ser en C, en la carpeta C. Sí, exacto. La carpeta CNS la copio en C y luego el programa lo instalo ahí, ¿cierto? Y el programa que se llama DOSBox se instala ahí exactamente. Ok, listo, gracias. Así es. Sí, señor. Profe, una pregunta. Sí. En SICUA hay dos cosas, dice programa cálculo de nivel de servicio y programa Unicauca. ¿Hay que descargar las dos cosas o solo el Unicauca? Ambos. Lo que pasa es que el otro ya lo vamos a ver. Ese fue una tesis de un estudiante para calcular nivel de servicio, pero de acuerdo con el Highway Capacity Manual, que es otro manual que se utiliza. Entonces vamos a mirar los dos. Vale, gracias. Ok, entonces. Profe, una pregunta para la actividad de hoy. ¿Vamos a utilizar el programa? ¿Nos daría tiempo como para introducir el código, lo que hizo usted al principio? No, este no lo vamos es para que ustedes vean cómo se opera, cómo se maneja, pero esto es parte de la evaluación que ustedes van a hacer de tránsito. La actividad que vamos a desarrollar es en Excel de otro componente del curso. Vale, gracias. Ok. Profe, una pregunta. ¿El teclado que está utilizando el programa es el americano? ¿El qué, perdón? El teclado que está programado para, pues, este programa es el americano. El teclado para el cual está programado es americano, sí, correcto. Sí, el latinoamericano no funciona. Correcto, así es. Ahí. Listo. Pero digamos que la ñ es el 2 puntos, ¿no? Sí, es de un teclado americano, exactamente. Bueno, entonces les estaba comentando que definimos el tipo de terreno, ¿cierto? Y colocamos el ancho de carril. Entonces, en nuestro medio, los anchos de carril oscilan entre 3 metros y 3.65 metros. Digamos que un carril típico de una carretera puede ser 330. Las bermas, que son las franjas de seguridad, que digamos las zonas para que se realice parqueo temporal, pueden ser entre 0 y 1 metro. Vamos a dejar 50 centímetros. Y la pendiente longitudinal es la pendiente que nosotros encontramos en el sentido de circulación de los vehículos, que ustedes la pueden ver, por ejemplo, en Google Earth. Vamos a colocar aquí 7%. Bien, luego, a través de Google Earth, pueden estimar ustedes el radio de la curva más cerrada. Vamos a hablar hoy de radios, precisamente. Vamos a colocar 75 y la deflexión, ya sabemos que la deflexión, ¿no? Que es el ángulo que se encuentra entre dos tangentes consecutivas, que este fue el ejercicio que hicimos la clase pasada. Vamos a considerar una superficie de área afectada. Entonces, cuando la vía es existente, digamos que esa área afectada es qué tanto porcentaje de pavimento se encuentra dañado. Pues podemos colocar un 20%, digamos, como dato típico. Y aquí sí viene, digamos,
un parámetro clave y es el volumen de tránsito en vehículos hora. Que ese volumen de tránsito, si ustedes recuerdan, en vehículos hora es el que obtuvimos cuando hicimos nuestro ejercicio de proyecciones de tránsito, acá. Si ustedes recuerdan, acá obtuvimos unos volúmenes de tránsito. Aquí, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar los que tenemos como resultado acá del ejercicio, que son 2.772, que fue el ejercicio de proyecciones, ¿no recuerdan? Que calculamos el volumen horario y ese volumen horario es el que debe acompañarse aquí en el ejercicio. Entonces, en este caso serían 2.772, ¿cierto? Distribución por sentido, vamos a considerar que el 50% de los vehículos va en un sentido, el 50% en el contrario. Zonas de no rebase, es decir, que en cuántas partes de la vía no se puede adelantar, vamos a considerar un 75%. Y acá vean que está la distribución de autos, buses y camiones, que esa ustedes la pueden obtener a través de la serie. Aquí, por ejemplo, si ustedes observan, acá tenemos esa distribución en el tiempo. Ustedes pueden determinar la que después de realizar las proyecciones, aquí tienen su distribución de ABC, ¿no? Utilicemos la del último año. Entonces, la del último año es 61% autos, 27% buses y 12% camiones. Entonces, 61% autos, 27% buses y 12% camiones. Y vamos a evaluar como una sección típica. Bien, para calcular es con F8. Con F8, acá abajito dice calcular, y ahí nos hace el software, nos hace una evaluación de la relación Q sobre C, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo este programa? Que esto es importante que lo entendamos, qué es lo que está sucediendo. Cuando aquí hablamos, en esta diapositiva, acá, perdón, regreso, dos box. En esta diapositiva, ustedes pueden ver que nosotros obtenemos una capacidad ideal afectada por unos factores, que esos factores es el número de vehículos pesados en la vía, el ancho de carril, el ancho de berma. Finalmente, cuando yo corrijo esta capacidad ideal por todos estos factores, que ustedes lo van a encontrar en la metodología, voy a obtener una capacidad real que es este C60, ¿sí? C60 es la capacidad ideal y la capacidad ideal, recordemos que es 3.600 vehículos en ambos sentidos, 1.800 por sentido de acuerdo al manual colombiano o 1.400 de acuerdo al manual, al Highway Capacity Manual. Y tengo un flujo de servicio. Ese flujo de servicio es básicamente la relación que existe entre el tránsito horario y el factor hora pico, ¿no? Recordemos de la clase pasada. Ese flujo de servicio es la relación que existe entre el volumen horario y el factor hora pico. Aquí, en este manual del INVIAS, hay unos factor hora pico preestablecidos, pero yo puedo conocer ese valor, ¿no? Recordemos que lo determinamos la clase pasada. Es decir, que cuando yo tengo el flujo de servicio sobre la capacidad, voy a tener un nivel de servicio. Y eso pues equivale pues a la capacidad a 60 horas, a 60 minutos de una hora, o la capacidad evaluada por intervalos de 5 minutos. ¿Sí? Recordemos que podemos tener la evaluación del nivel de servicio por intervalos de 15 minutos, aquí pues en este caso en un intervalo de 5 minutos. Y acá se muestra la relación Q sobre C60, ¿no? Entonces, claramente, con este tránsito tan grande sobre esa capacidad ideal, ya pues tenemos digamos una relación Q sobre C mayor a la unidad. Digamos que en carreteras, ojo porque este programa es solo para carreteras,
la evaluación del nivel de servicio en vías urbanas se realiza de manera diferente, es por colas y demoras. Aquí es por la relación B sobre C o Q sobre C, y de acuerdo a esa tabulación que existe en el Manual Colombiano de E sobre C, para una relación B sobre C de 1,44 se obtiene un nivel de servicio E. Miremos cómo cambia ese nivel de servicio en función de la pendiente. Entonces vamos a suponer ese mismo terreno montañoso, pero con un 3% de pendiente. Aquí calculamos nuevamente F8. Bueno, no es que el volumen es bastante alto. Supongamos que estamos hablando de bueno, intentemos con una pendiente de un 1%, una vía plana. Bueno, sí. Entonces vean que al disminuir la pendiente de la vía, uno de los coeficientes que más afecta, digamos, el nivel de servicio es la inclinación de la vía, ¿sí? Recuerden que es la pendiente longitudinal, que es el sentido en el que transitan los vehículos. Cuando yo evalué el 7%, recordemos que teníamos un nivel de servicio E. Cuando yo evalúo al 1%, lo que estoy haciendo es que las condiciones de capacidad de la vía me aumentan, es decir, que con una pendiente menor yo puedo tener una mayor capacidad y claramente pues la relación B sobre C va a reducirse, y al reducirse pues mejora el nivel de servicio. Eso es básicamente la evaluación que ustedes deben hacer con base en la información del proyecto que se les compartió o se les va a compartir, y es poder evaluar ese nivel de servicio que ustedes van a tener con base en los datos que van a analizar. Tienen que hacer pues proyecciones de tránsito, sacar factores hora pico y en general poder determinar todos los parámetros pues que se piden dentro del ejercicio de tránsito, que es básicamente todos estos aspectos. Si ustedes miran, esta metodología del programita del Unicauca es exactamente todo esto que vemos acá. Entonces vean cómo C60 es igual a la capacidad ideal por una cantidad de factores que están asociados al factor por corrección por pendiente, corrección por distribución por sentido, distribución por ancho de carril y berma, y vehículos pesados, número de vehículos pesados. Y si ustedes observan, es básicamente IC5 sería el C60 por ese factor hora pico, que ese factor hora pico, bueno, no, estas son las correcciones, cómo se hace la corrección por pendiente. Entonces aquí está la pendiente y la longitud de la pendiente, y de esta manera pues se van determinando todos los factores. Aquí se corrigen todos. Si ustedes lo quieren hacer manual, es seguir pues la guía. Si lo quieren hacer algo más rápido para hacer más evaluaciones, pueden utilizar esta hoja de cálculo, que pues es básicamente la misma metodología. Y vuelvo y repito, es determinar la relación B sobre C, y en función de esa relación B sobre C, perdón, voy por aquí al final del manual. Aquí está. No. Velocidades y velocidades que determinan el nivel de servicio. No debe estar por acá más abajito. Bueno, no la encontré la tablita, pero bueno, esa tabulación de B sobre C corresponde a un nivel de servicio, que es lo que hemos observado digamos, de la metodología. Que si yo establezco esa relación B sobre C, puedo determinar el nivel de servicio, que es básicamente a lo que se refiere, digamos, la metodología para poder estimar ese nivel de servicio. Perdón, a ver si encuentro la tablita. No la encontré. Pero bueno, es básicamente la idea. Estas son todas las correcciones que se hacen, y pues las pueden ver ahí en la guía que se compartió. Este sería el método del Instituto Nacional de Vías y la Universidad del Cauca. Y la otra forma de realizarlo, que claramente pues debe
debe dar una diferencia porque es basada en los parámetros del Highway Capacity Manual, donde la capacidad máxima de la vía es de 2.800 vehículos hora. Empezando por ahí ya hay una diferencia, ¿no? Que digamos ese manual americano considera pues que un nivel de servicio adecuado posee un menor número de vehículos en ambos sentidos. Ya les proyecto. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Sí. Es que aquí estamos diciendo que la capacidad hora, ¿cómo es? Vehículos hora sentido es de 1800, ¿cierto? En un sentido. Pero entonces cuando hablamos de la capacidad de aproximadamente 2500 vehículos por carril, ¿cuál es la relación entre esas dos? O no entiendo muy bien. Sí, realmente acá en la, aquí en la guía del INVIAS, realmente son vehículos en ambos sentidos. Lo que sucede es que, como lo veíamos en la presentación, lo voy a colocar aquí otra vez, perdón, en la presentación, nosotros podemos tener, ¿dónde es? Acá. De acuerdo al INVIAS, la capacidad máxima es de 3.200 vehículos hora, de acuerdo al INVIAS. Y de acuerdo al Highway Capacity Manual es de 2.800 vehículos hora. Si nosotros hacemos la relación de 2.272, voy a colocar aquí calcular, 2.272 sobre C60, que C60 es 3.200 por los factores de corrección, me va a dar este valor de, me va a dar el valor de, voy a colocar aquí el Excel para calcularlo. Coloquémoslo por aquí. Acá. Entonces, serían 3.200 vehículos de capacidad máxima, ¿cierto? 3.200. Y nuestro C60 corregido, que sería igual a 2.553. Pasamos acá, 2.553. Y determinamos esa relación de B sobre C. Entonces, B... perdón. Es 2.000. Esta es la capacidad ideal. Esta es la capacidad real, 2.553. Y el volumen, o Q, es 2.000. ¿2.000 qué? Ya se me pasó. Es 2.272. Que es lo que tenemos como volumen horario de diseño. 2.772. Entonces, Q sobre C, que sería el volumen sobre la capacidad, sería prácticamente que dividir la capacidad real, el volumen que tenemos de nuestras proyecciones dividido la capacidad real. Y eso pues nos da 1.085, que es básicamente lo que nosotros vamos a encontrar aquí como 1.09, Q sobre C. Sí está claro lo que está haciendo el análisis. No sé si con eso quedó resuelta la inquietud. Sí, señor, está claro. Exactamente. Ok. Entonces, de esa manera podemos determinar la relación Q sobre C y de acuerdo pues con la metodología se obtiene de INVIAS, se obtiene un nivel de servicio. De igual manera sucede con el Highway Capacity Manual, donde, como les comento, esta fue una tesis de un estudiante, donde lo que hizo fue introducir pues, los parámetros de evaluación del Highway Capacity Manual 2010, creo que así 2010, y para vías de 2 carriles. Entonces aquí podemos picar una vía de 2 carriles, pues es una en la que se circula un vehículo por sentido, un carril por sentido, pero también hay multicarriles, que son las vías que tienen
varios carriles en un solo sentido de circulación. Entonces aquí van 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Vamos a calcular autopista de 2 carriles. Entonces, si ustedes pican, esa hoja es un poquito más agradable. Entonces, hay vías tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, una vía clase 1 es una vía, digamos que en un terreno montañoso, en un terreno relativamente plano, donde tenemos bermas y los carriles completamente independientes. Así, ahí los podemos ver. Y una clase 2 es una vía de 2 carriles en diferente sentido, pues donde hay restricciones en los anchos de la vía, como vemos acá, y que probablemente tienen bermas reducidas, que es lo que sucede en nuestras carreteras. Y una vía tipo 3 es cuando tendremos de 2 carriles, pero ambos en el mismo sentido. Este tipo 3 es en el mismo sentido. La que más se ajusta, digamos, a nuestras carreteras es la tipo 2. Entonces seleccionamos tipo 2. Ancho de carril, 3.5, ancho de berma 0.5, densidad de puntos de acceso. Entonces observemos que aquí hay algo clave y es que nos está diciendo, bueno, si tenemos muchas entradas a la vía, que es lo que sucede en nuestras carreteras colombianas, eso hace que cada vehículo que se incorpora al flujo vehicular hace que las velocidades disminuyan, ¿no? Porque tiene que el vehículo que va circulando por la vía disminuir cuando advierte que hay un vehículo pues ingresando. Podemos colocar por kilómetro, no sé, 5 accesos. Tipo de terreno, vamos a hablar de montañoso nuevamente. Zonas de no sobrepaso, o sea, donde no se puede adelantar, 75%. Velocidad base a flujo libre, consideremos 50 kilómetros por hora. Longitud del segmento, 1 kilómetro. Conozco la pendiente del tramo, 7%. Tipo de pendiente, puede ser ascendente. Volumen vehicular, son los 2.772 que obtuvimos en el ejercicio que hicimos de proyecciones. Periodo de análisis, 1 hora. Estamos acá con volúmenes horarios. Factor hora pico, observen que aquí sí es un parámetro, ¿no? Aquí sí lo necesitamos determinar con base en la información que tenemos. División direccional, 50%. Porcentaje de camiones, 12% creo que fue. Y porcentaje de estos recreational vehicles son los buses. Ese se me olvidó el dato. Miremos acá. Dijimos 27%. Entonces, acá vamos a 27%. Y Profesor, validamos. perdone. ¿Qué es la división direccional? La división direccional es cuántos vehículos van a circular por cada sentido. Es decir, cuántos van hacia arriba de la pantalla y cuántos salen de la pantalla. ¿Sí? Entonces, Listo. Muchas eso es. gracias. Profe, una pregunta, ¿la tipo 3 tiene berma? Porque es que en el dibujo que tiene ahí no tiene nada de berma. La tipo 3, esta vía no tiene berma, pero es cuando tenemos 2 carriles en el mismo sentido. Aquí tenemos 1 carril por sentido. O sea, son 2 carriles, pero es 1 por sentido. Aquí tenemos 2 carriles, pero son los 2 en el mismo sentido. Sí es clara la diferencia. Aquí los carriles son uno en un sentido y otro en el otro. Aquí en la 3 son ambos en el mismo sentido. ¿Sí está clara la diferencia? Y con la tipo 1, entonces la tipo 1, la diferencia con la tipo 2 es la berma. Que tenemos una berma, digamos, generosa y digamos que un carril debidamente diferenciado, ¿no? Digamos que ya estamos hablando de una configuración de vía pues bastante diferente, ¿no? Es básicamente eso, así. Bien, y validamos y continuamos con el cálculo y al igual que el manual colombiano, se obtuvo un nivel de servicio E. ¿Recuerdan el primer ejercicio que hicimos? Y y nos pide pues calcular nos indica los parámetros base.
la velocidad flujo libre, el porcentaje de tiempo en demoras y el nivel de servicio, y nos arroja todos los parámetros de cálculo del Highway Capacity Manual. Podemos hacer el mismo ejercicio cambiando la pendiente, ¿no? Acá pues hay que, nuevamente, autopista de 2 carriles, tipo de 2, ancho de carril 3.5, ancho de berma 0.5. El primer programa, este programa se basa en el método del Highway Capacity Manual, y el otro, ¿en qué se basaba? Qué pena. En el manual de capacidad colombiano. Del Vale. manual son dos evaluaciones relativamente, pues, conceptualmente tienen bastantes diferencias, ¿no? Bien, aquí creo que 50, longitud del segmento 1 kilómetro, pendiente. Inicialmente utilizamos 1, ahora utilizamos 7%, tipo de pendiente, ascendente, volumen 2772, periodo de análisis 1 hora, factor hora pico 0.9, distribución direccional 50, porcentaje de camiones el 12% y de buses el 29%. Validar, continuar, y observen que aquí sigue en E, mientras que en el ejercicio colombiano continuaba en D, ¿sí? ¿Por qué la diferencia? Pues la diferencia radica principalmente porque la relación B sobre C, volumen sobre capacidad, volvamos aquí, a la relación volumen B sobre C. Acá, B sobre C, en la capacidad ideal del HCM es 2.800 vehículos y la capacidad ideal del manual colombiano son 3.200. Eso como diferencia inicial. En la formulación, pues ahora hay otros factores que intervienen, pero de entrada ahí ya hay una gran diferencia, y vean que aquí no nos dejó ver la diferencia entre los dos niveles de servicio, ¿no? Entonces, también, digamos que por ese volumen tan grande en relación a la capacidad que se evalúa, ¿no? Entonces, para que tengan mucho cuidado, digamos, con los resultados que evalúan, ¿no? Entonces, si lo hacen por Highway Capacity Manual, ser conscientes de que, pues, la capacidad ideal es menor a la capacidad ideal que manejamos, digamos, bajo nuestras condiciones. Es para que ustedes tengan presente eso. La herramienta se las compartimos para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones y hacer sus propios análisis, ¿no? Digamos que es importante tener, pues, el abanico de posibilidades de evaluación. Ese es el objetivo. No sé si estos ejercicios normalmente son ejercicios de planeación. Vea que si yo proyecto tránsitos, puedo, y tengo las características de la vía, puedo empezar a determinar nivel de servicio, y el nivel de servicio que yo quiero hoy y el nivel de servicio que espero a 15, a 10 o a 20 años. Es, digamos que, muy útil para ejercicios de planificación. Y así, digamos que en ese sentido está propuesta la metodología. Bueno, no sé si hay alguna inquietud. Bien, entonces con este componente final... Yo tengo una duda. En el programa, que era lo que decía del porcentaje de no pasable, algo así, que era 75% en el programa. Ok, en ambos se llama zonas de no rebase. Zonas de no rebase. Ese es el porcentaje de zonas donde no hay adelantamiento, es decir, donde existe línea amarilla continua, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestras carreteras, es decir, que no se puede realizar adelantamiento. Aquí en Colombia, digamos que nuestras carreteras de un sentido, de un carril por sentido, es casi que un dato típico, ¿no? En el 75% no hay adelantamiento. Ya en las dobles calzadas es diferente. Pero se puede utilizar como valor típico este que estamos hablando. Gracias. Bien. Listo. Y ya con este componente damos por cerrado pues ya nuestro tema de tránsito. Bien. Ya vamos a continuar con el tema de diseño vial propiamente dicho. Vamos ya a entrar en otro componente.
El primero, pues, es determinar los vehículos, ¿no? Eso es importantísimo. Y el segundo es ya como tal el criterio de diseño vial, de diseño geométrico. Pero antes de todo ello, sí es pertinente tener claro de dónde es que provienen las ideas de los proyectos viales. El Estado colombiano, bueno, y cualquier Estado, siempre hace un plan de desarrollo, ¿sí? Ese plan de desarrollo tiene muchos enfoques: educación, salud, vivienda, infraestructura. Es uno de los renglones en los que se realizan las estrategias de planificación del Estado. Y esos planes de desarrollo, pues, se dividen en unas unidades de gestión que, digamos que son partes del Estado en las que se va a ejecutar actividades, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, existe un plan de desarrollo y ese plan de desarrollo está dividido en muchas unidades de gestión que son básicamente sectores de la economía a los que el Estado apunta a poder mejorar las condiciones y define programas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un programa muy de moda ahorita es Vías para la Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, Vías para la Paz es el Estado colombiano tiene el gran problema que no hace presencia en todo el territorio y pues por eso se presentan todos estos problemas sociales y de orden público. Y una forma de hacer presencia es poder llegar con carreteras, ¿no? Entonces, Vías para la Paz, que es un programa del Estado para poder hacer presencia en el territorio, es de infraestructura para atender un problema de presencia institucional, por ejemplo, ¿no? También dentro de otros programas puede hacer acercando el agro, por llamarlo de alguna manera. Entonces es poder construir infraestructura vial para que los campesinos que tienen fincas muy pequeñas puedan sacar sus productos. Y es, por ejemplo, construir vías de placahuella en las veredas o vías en mejor calidad para que el campesino común pueda sacar sus productos. Son programas desde esa característica hasta, por ejemplo, las concesiones. Entonces, las concesiones son un programa también del Estado que busca dar salida a la gran infraestructura que está correlacionada pues con todo el tema de la competitividad, ¿sí? Entonces, competitividad que es comunicar puertos con los centros industriales y con capitales, ¿no? Entonces, vean que el Estado define esos programas en los que va a actuar en cada uno de los sectores pues en los que realiza su planificación y pues hace subprogramas y proyectos, que aquí pues se desprenden, por ejemplo, el tema, la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, pues tiene concesiones viales, asociaciones público-privadas, bueno, hay otras como figuras de contratación por el sistema concesionado o de asociación público-privada para poder desarrollar proyectos. En el caso del Invías, tiene una cantidad de proyectos de malla vial terciaria para poder acceder a los municipios, al territorio realmente, ¿no? Que ese es el territorio que se encuentra, digamos, más, que tiene menos presencia del Estado. Y bueno, y no solo esto aplica al Estado, nosotros también podemos estar en el sector de la industria, de los hidrocarburos, por ejemplo, y en el sector de la gran industria, digamos que también se definen planes de desarrollo y entonces están las unidades de gestión, oil, gas y otros derivados, por ejemplo, y cada uno con su programa, subprograma y proyecto. Digamos que esto es un sistema de planeación que aplica pues en general al Estado y puede aplicar a muchos otros actividades. Pero bien, ya empezando en lo que corresponde al tema de infraestructura, el mismo Estado dentro de su planeación siempre divide los proyectos de manera general en una etapa de preinversión, inversión y operacional. Y en la etapa de preinversión lo que busca es estudiar las soluciones. Y esas soluciones parten desde una idea, ¿sí? De poder, por ejemplo, una idea es continuar la carretera panamericana que comunica pues de Tierra del Fuego allá en Chile o Argentina, bien al sur
de Sudamérica hasta Norteamérica. Y el único tramo que hace falta de esa carretera panamericana está en Colombia, que es el tapón del Darién. Entonces, una idea puede ser, bueno, evaluemos ese tapón del Darién. Y pues sobre esa idea, desarrollar un perfil de proyecto, una prefactibilidad y una factibilidad. Aquí en estos primeros 3 partes del proyecto, en la idea, el perfil y la prefactibilidad, hay 3 componentes muy importantes para poder desarrollar un proyecto. El primero, el diagnóstico ambiental de alternativas. Es una parte clave y básica, y si un diagnóstico de alternativas dice que no se puede hacer la carretera por los impactos que causa, no se hace. Y esos impactos son a varios, digamos, en varios niveles. Pueden ser impactos desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, y puede ser biótico o abiótico, ¿sí? Porque digamos que ustedes conocen de pronto hasta más que yo de todos esos componentes, y digamos que ese estudio ambiental de alternativas realmente identifica si los impactos son mitigables, y si no son mitigables, realmente puede que el proyecto no se ejecute. Por ejemplo, ese del tapón del Darién, eso se lleva estudiando yo creo que más de 60 o 70 años, y por temas ambientales no ha sido posible, por ejemplo, ¿no? Hay vías que por temas de arqueología, no sé si ustedes aquí en Bogotá nada más, se tenía Metrovivienda, que ahora es la ERU, tenía en USME, tenía un proyecto de vivienda como de unas 1000 viviendas, y vivienda de interés prioritario. Y dentro del proceso de evaluación de la zona, hay un componente que es el arqueológico, y resulta que en toda la mitad del lote que tenían seleccionado, encontraron un cementerio muisca. Ahí está la Universidad Nacional haciendo excavaciones y identificando pues todos los hallazgos, y pues se fue el proyecto. No fue posible porque pues ese es un tema de patrimonio cultural que no se puede alterar, ¿no? Entonces vean que todos estos componentes son muy importantes a la hora de decidir si el proyecto va o no va. Ahí muy cerca, aquí en USME, hay rocas con glifos que son, creo que más de 2000 años tienen. Ahí hay rocas en las que se evidencia que se usaban para moler maíz y eso pues de hace 2000 años. Realmente es bien interesante el tema, pero lo clave es que en estas etapas del proyecto es donde debemos evaluar esos componentes. El primero, diagnóstico ambiental de alternativas. El segundo, todo el tema de estabilidad del proyecto, que está muy asociado a la geología. Entonces, si geológicamente nuestro proyecto está circulando por una zona que no es apta, pues también es un motivo para que no sea posible la solución. Entonces vean que viene un componente ambiental importantísimo, un componente de estabilidad que está asociado a la geología. También el componente ambiental lleva todo el tema hidrometeorológico, ¿no? Todo el tema de cambio climático, y el trazado vial. Entonces, si el trazado vial tampoco es posible, pues digamos que el proyecto tampoco es posible. Entonces, existen 3 evaluaciones fundamentales para poder determinar si el proyecto es viable: diagnóstico ambiental de alternativas, el análisis geológico de la zona, geológico, geomorfológico y pues obviamente sísmico, y el componente del trazado. Si esos son posibles, pueden resultar varias alternativas. Entonces, en una prefactibilidad pueden existir hasta 5 alternativas. De esas 5, se evalúan 2 en factibilidad, y aquí en factibilidad se da una recomendación para que ya se haga diseño definitivo y construcción, que es básicamente cómo se realizan las fases de un proyecto. Entonces, todo esto se le llama prefactibilidad, se le llama fase 1, factibilidad se le llama fase 2, y diseño definitivo se llama fase 3, y así se analizan los proyectos para saber si son viables, ¿no? Es lo primero que hay que saber. Vale mucho menos la evaluación de un proyecto en estas etapas, que son básicamente de estudios,
que cuando esté construyendo y me di cuenta, no se puede. Imagínense ustedes, ya con los equipos, con todo el proyecto. Entonces, realmente hay que cumplir con estas fases. Actualmente, las concesiones se basan en estudios de factibilidad, donde la confiabilidad debe ser aproximadamente de un 95%. En prefactibilidad, la confiabilidad puede ser de un 75%, y ya en definitivo debemos estar de un 98% en adelante, ¿no? Digamos que decir que nunca hay incertidumbre, pues no es cierto. Siempre va a quedar un margen, así sea un mínimo de incertidumbres, ¿no? Que son lo que se llaman los riesgos, que hay los riesgos asociados a la infraestructura, que eso pues es un tema ya bastante complejo. Bueno, y ya viene la construcción, y después de la construcción, el mantenimiento y la operación. Entonces, nosotros vamos a desarrollar un proyecto vial. Ya en estos días les vamos a compartir la cartografía. Prácticamente vamos a hacer un análisis hasta factibilidad para poder trazar una carretera que nos lleve desde un municipio a la cresta de una presa. Ese es nuestro proyecto de este semestre. Esa presa la vamos a hacer sobre el río Minchoy, entre la vía San Francisco-Mocoa. Entonces la idea es que nosotros les vamos a dar la cota de la presa y nosotros tenemos que buscarle la factibilidad del trazado para llegar allá. Es básicamente el proyecto que vamos a desarrollar este semestre. Bueno, y pues pueden haber proyectos que se diseñan, se construyen y se operan, como proyectos que se postergan y proyectos que se abandonan. Bien, este tema de trazado no voy a ahondar ahorita en este momento, porque hace parte de lo que del ejercicio que vamos a realizar la próxima clase. Bien, en Colombia, como tal vez lo hemos mencionado en varias oportunidades, nos rige el Manual de Diseño Geométrico que ha desarrollado el INVIAS. El INVIAS, pues, es la institución nacional de orden nacional encargada del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial no concesionada, y está adscrito al Ministerio de Transporte, y en conjunto elabora planes, programas y proyectos, recuerdan, planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación en el sector de infraestructura. Si se les hace familiar esto de construcción, reconstrucción, mejoramiento y rehabilitación, que son los tipos de proyectos que vimos para las proyecciones de tránsito, ¿recuerdan? Entonces vean que todo esto está concatenado, todo esto es un solo cúmulo digamos, de estructura para planear infraestructura, valga la redundancia. Bien, y el manual, el INVIAS, pues generó este manual de diseño geométrico, que básicamente es la guía mediante la cual, pues, a través de relaciones matemáticas, se correlacionó, pues, las características de los terrenos aquí en Colombia con las características físicas de los vehículos, y se obtuvieron unos parámetros, pues, que garantizan seguridad y comodidad. Pero vale la pena mencionar que ese manual en ningún momento pretende constituir un texto con fines académicos, ni reemplazar la aplicación del conocimiento profesional en el área. Es decir, que de todas maneras sigue siendo la ingeniería, la física, las matemáticas, el elemento fundamental bajo la cual se basan todos estos elementos. Bien. Como primer elemento de diseño, pues tenemos el tránsito, que ya sabemos cómo se obtiene, de dónde se obtiene, qué es un aforo, cómo se proyecta. Vimos toda la cadena digamos, la secuencia para poder determinar esas proyecciones de tránsito. Y viene, si ustedes observaron, en nuestra evaluación de nivel de servicio, uno de los resultados era la velocidad también, ¿no? Cuando hicimos esos cálculos en el programita de la Universidad del Cauca, acá lo tengo, y hay una velocidad asociada a esa evaluación de nivel de servicio. Esa velocidad, pues, es básicamente el input para poder desarrollar el diseño vial. Y pues la velocidad, pues, su definición general, que pues es distancia por unidad de tiempo. La velocidad puntual, pues, que es
la velocidad de un vehículo en un punto de una sección transversal típica. La velocidad instantánea, que es la velocidad de todos los vehículos en un tramo en un instante dado. La velocidad media temporal, que es la velocidad media aritmética de las velocidades puntuales, y la velocidad media espacial, que es la velocidad media aritmética de las velocidades instantáneas. Se espera que el trazado o que este análisis de nivel de servicio con su velocidad, que ésta corresponda con la velocidad media espacial. Es decir, que la velocidad media espacial se convierte para nosotros como la velocidad de guía para nuestro proyecto. Pues hay otras velocidades, pues que es la de recorrido, que es la distancia recorrida sobre el tiempo utilizado, incluyendo detenciones. La velocidad de diseño, que es así, está asociada a la velocidad media espacial, pero leámosla textualmente, que es la velocidad guía de referencia con la que se define el diseño geométrico y es la máxima velocidad segura que debe ser mantenida y es un parámetro máximo que debe ser mantenida en una sección determinada bajo condiciones favorables ambientales cuando las características geométricas prevalecen. Es decir, esta velocidad de diseño va a corresponder a la velocidad de todo un tramo homogéneo de la carretera. Pero los tramos homogéneos, como ustedes recuerdan en el ejercicio que hicimos la clase pasada de deflexión y coordenadas que ustedes hicieron el dibujito, cada alineamiento de esos es una tangente. Y esas tangentes, unas son más largas que otras, si ustedes recuerdan. Entonces, eso hace que se genere algo que se llama una velocidad específica, porque cuando yo tengo tangentes largas, cortas, eso va a implicar que vamos a tener curvas grandes, pequeñas, y cada elemento de esos, cada tangente, cada curva, es un elemento específico. Y la velocidad específica es la máxima velocidad que se puede mantener a lo largo de un elemento considerado aisladamente. Entonces, ese considerado aisladamente se refiere a esas tangentes que ustedes dibujaron la clase pasada, el viernes pasado. Considerando el pavimento húmedo y las condiciones ambientales no imponen limitaciones. Entonces vean que al considerar el pavimento húmedo estamos en un factor de fricción crítico, es decir que este es un parámetro crítico y esta velocidad de diseño es un parámetro máximo, entonces para que lo tengamos presente. Y la velocidad de marcha crucero es la distancia de recorrida sobre el tiempo empleado y se considera pues entre el percentil 85 y el 95 de las velocidades de diseño, y la velocidad de operación es la velocidad segura y cómoda en un determinado elemento geométrico a la que el vehículo circula en función de las características físicas y su entorno. Es la velocidad que se observa a la que los vehículos operan, el percentil 85 de las velocidades observadas. ¿Sí, Ana Sofía? Fabián, es que no entiendo bien. Ay, perdón. Sí. Perdón, es que no entiendo bien, o sea, cuál sería, o sea, sí entiendo la diferencia entre la velocidad de diseño y específica, pero no sé en qué momentos serviría la específica. ¿Sí me entiendes? Como, Sí, correcto. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. ok. Analizar velocidad específica. Vamos a hacer inclusive el ejercicio que hay que hacer es precisamente relacionado con ese tema para poder tenerlo claro. Gracias por preguntar y ya ahorita vamos ahorita, dame 2 diapositivas y llegamos a ese punto exactamente. Bien. Bueno, entonces en función de la velocidad de diseño, el manual de diseño de carreteras definió la velocidad de tramo homogéneo. Entonces, es decir, que nosotros vamos a considerar que un tramo, que es una longitud de proyecto entre 1 y 5 kilómetros, deseablemente, pero como mínimo entre 0 y entre 3.5 kilómetros, es decir, que por lo menos 5 kilómetros de vía deben mantener una velocidad homogénea. Pero dentro de esos 5 kilómetros, los elementos individuales, los elementos que integran la vía, van a tener una velocidad específica, que es la pregunta que me hacían ahorita. ¿Y cómo es esa velocidad específica? Entonces, esa velocidad específica es la que se va adoptando
para cada elemento individual, que ya vamos a ver un método de cálculo. Bien. En InVías, el manual de diseño, define que la velocidad de tramo homogéneo está en función de la categoría de la vía. Recuerdan que hablábamos cuando son primarias de 2 calzadas, primarias de 1 calzada, secundarias y terciarias, que esto va en función de los va en función de lo que conectan. Entonces, por ejemplo, las primarias de 2 calzadas conectan capitales, puertos. Las primarias de 1 calzada conectan capitales y los municipios con las capitales. Las secundarias pueden ser también conexiones entre municipios, y las terciarias son las que comunican el territorio veredal con las cabeceras municipales. Digamos que tienen un orden jerárquico de acuerdo pues a la división política realmente, ¿no? Y están en función de los diferentes tipos de terreno: plano, ondulado, montañoso y escarpado. Recordemos que este tipo de terreno se define en función de la inclinación transversal del terreno o longitudinal en el sentido en que circulan los vehículos. Y se asigna una velocidad específica, ¿cierto? Una velocidad de tramo homogéneo, perdón, que está asociada a un nivel de servicio. Yo quiero un nivel de servicio B, C, D o E. Entonces vean que aquí tenemos niveles de servicios entre B y E, ¿cierto? Entre B y E, que o inclusive podrían ser entre A, B, C y D, entre A y D más bien. Es decir, que si yo quiero una carretera de 2 calzadas en terreno plano para tener un nivel de servicio A, debería estar en 110 kilómetros por hora. Pero si quiero un nivel de servicio D, debo estar en 80 kilómetros por hora. Si yo tengo una vía secundaria en terreno plano, yo voy a tener B, C o D. Entonces, en terreno plano, mínimo 60 kilómetros por hora y me daría un nivel de servicio D. Entonces vean cómo se empieza a correlacionar el tránsito, la velocidad, la categoría de la vía y el tipo de terreno. Entonces todo esto empieza a ser una cadena y yo estoy definiendo velocidad de tramo homogéneo, y todo esto está en función pues de un nivel de servicio esperado de acuerdo pues con la evaluación que acabamos de hacer, ¿no? Es tal cual. Y digamos que las vías terciarias pueden soportar niveles de servicio E o F, porque una vía terciaria realmente son vías con muy bajos volúmenes de tránsito, 5 vehículos al día. Entonces, un nivel de servicio E o F con 5 vehículos al día quiere decir que pues la vía es muy inclinada, muy inclinada, y los vehículos van a transitar a muy baja velocidad. Es lo que dice en ese caso la relación B sobre C, donde la capacidad se reduce porque la vía es demasiado inclinada. Y aquí sí viene la respuesta a la pregunta que menciona ahorita: ¿cómo se determina? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo se determina la velocidad específica? Entonces, yo defino una velocidad de tramo homogéneo, que es la que llamamos BTR, y vamos a ver la longitud de los segmentos. ¿Recuerdan que el dibujito que hicimos? Entonces, en función de la longitud de los segmentos y para velocidades menores a 50 kilómetros por hora y mayores a 50 kilómetros por hora. Si el segmento tiene, el segmento siguiente, ¿no?, tiene menos de 70 metros, se debe mantener la velocidad de tramo homogéneo. Entonces, si yo entré con 60 kilómetros por hora, debo seguir con 60 kilómetros por hora. Pero si el tramo recto que sigue está entre 250 y 400, si yo entré con 60, tengo que salir a 60 más 10, es decir, a 70. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo una tangente muy grande, debo prever o considerar que el usuario me va a incrementar la velocidad porque encontró un elemento que le permite esa condición. Y, por ejemplo, vean, si la longitud siguiente es más de 400 metros, pues ya el usuario va a aumentar a 20 kilómetros más. Entró a 60 y en esa recta que es de más de 400 metros, aumentó a 80. ¿Sí? Quiere decir que el siguiente elemento, si aumentó a 80, yo ya debo pasar a BTR más 20 acá y empezar a evaluar con estos parámetros. Entonces vean que yo puedo evaluar con la velocidad de entrada, puedo estar en BTR más 10 o BTR más 20 e ir comparando
con cada uno de estos elementos. Pero vean que nunca se admite que se superen más de 20 kilómetros por hora. Es decir, si la velocidad de tramo homogéneo es 60, máximo voy a llegar hasta 80 kilómetros por hora, como máximo. Es decir, que en las vías se permite una variación del rango de la velocidad específica de máximo 20 kilómetros por hora, y físicamente nosotros debemos hacer que la vía tenga las condiciones para que el vehículo no me exceda 20 kilómetros por hora más. Y vamos a hacer un ejemplo. Tengo aquí la distancia 1, que es de la curva 1 acá, y la distancia 1, que es de 218 metros. La distancia 2, 399. La distancia 3, 1258. La distancia 4, 356. La distancia 5, 1111 metros. Entonces, yo entro, voy a adoptar una velocidad de tramo homogéneo de 40 kilómetros por hora. Entonces voy a entrar a 40. Aquí voy entrando a 40 kilómetros por hora. Entonces, entré a 40 kilómetros por hora y mi primer segmento, ¿sí? 218, tiene 399 metros. Es decir, que está entre 250 y 400. Yo entré con 40 y quiere decir que como la velocidad es inferior a 50 y la longitud del tramo es inferior a 400, esa recta yo debo diseñarla a BTR más 10. Es decir, que esta la diseño a 40 y esta tangente la debo diseñar a 50, porque es de acuerdo a, digamos, a esta guía que nos permite determinar la velocidad específica en función de la velocidad de tramo homogéneo. Ahora vamos a ver la siguiente longitud, tiene 1258. Entonces yo ya estoy en BTR10, vean, BTR10, y la longitud es mayor a 400. Entonces paso a BTR más 20. Es decir, que esa tangente largotota debo diseñarla a 60 kilómetros por hora. Pero ahora viene una longitud corta de 356 metros. Entonces estoy en BTR más 20, ¿cierto? Perdón. Paso a BTR más 20, longitud de 400, ¿cierto? De 356. Quiere decir que esa otra tangente la debo diseñar a BTR más 10, es decir, a 50 kilómetros por hora. Es decir, que me quedó 40, 50, 60 y esta en 50. Y así sucesivamente se calculan todos los otros tramos. Y se calcula en cada sentido de circulación. Ahorita hacemos un ejercicio al respecto. Entonces aquí, con base en la velocidad de tramo homogéneo, voy determinando la velocidad específica de cada uno de los tramos que componen la carretera. No sé si resolvió la inquietud que tenías. Perdón, porque entró con BRT, siempre se entra con BRT. Con BTR, sí, siempre Con se BTR. entra, sí, digamos que en el primer caso, ay caramba, perdón, entré con 40, pero me encontré con una tangente entre 200 y 50, entonces eso me da que la siguiente tangente es BTR más 10, o sea que paso aquí a BTR más 10, ¿sí? Y la siguiente tangente es más grande todavía, es decir, que me dio BTR más 20. Es decir, que para la siguiente evaluación, que no está incluida acá, la siguiente evaluación, que sería estos 356, yo entro con BTR más 20. ¿Sí? Porque, digamos, yo debo entrar con el último resultado que obtuve. Entré con BTR más 20, entro aquí con BTR más 20 y busco aquí con esa longitud que me da BTR más 10. Vean que cuando la distancia está entre 70 y 250, hay un componente adicional que es la deflexión, ¿no? Que sea menor de 45 o mayor de 45. Pero sí es clara, digamos, porque yo voy entrando con BTR más 10, luego con BTR más 20. Es decir, en función del resultado que yo voy obteniendo, voy entrando en BTR más 10 o en BTR más 20 y busco aquí la siguiente velocidad. Sí, pues como tal entendí por qué
o sea, por qué pasa, digamos, de BTR a BTR más 10, como esas transiciones, pero entonces siempre al inicio es BTR en el primer tramo. Es BTR, de acuerdo, así Ah, es. listo, Sí, listo, gracias. sí, sí. Siempre Profe, iniciamos con BT. profe, una pregunta. Ujú. ¿Y tenemos en cuenta esa L es la longitud del segmento anterior o del segmento en el que estoy? Es que no me quedó claro. Se tiene la longitud del segmento siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí entramos con 218 y se tendría el segmento siguiente que sería 399. Siempre es con el segmento siguiente, dependiendo, o sea, esta curva y el segmento siguiente. ¿Y ahí cómo haríamos, por ejemplo, para el segmento, el sexto segmento? Que no No, tendría. no, perdón, tienes razón. Se entra con esta distancia y esta deflexión, perdón. Distancia 1, deflexión 1. Entonces yo entro distancia 1 es 218 y deflexión 17. Entonces entramos 218. Bueno, pero es que no está desde ese, está aquí. Lo que pasa es que la tablita está desde la siguiente. Está desde distancia 2, deflexión 2, que sería esta. O sea, el ejemplo, lo que pasa es que el ejemplo empezó desde la segunda deflexión. Se asume que para la primera, pues entramos con BTR, ¿no? Para la segunda entramos con D2 y deflexión 2. D2 y deflexión 2, así como lo vemos acá. Para la tercera entramos con D3, distancia 3, y deflexión 3. No sé si... Una pregunta. Sí. Cuando se tienen vías de doble sentido con una calzada, o sea, digamos que tienen el mismo trazado, ¿el análisis se tiene que hacer una sola vez o se tiene que hacer para ambos sentidos? Para ambos sentidos. Aquí solamente hicimos en el sentido izquierda-derecha, pero hay que hacer el análisis en el sentido derecha-izquierda. Sí, es en ambos sentidos. Y se adopta la velocidad para cada tangente, la máxima de las dos. La máxima de las dos distancias. Pero se hace en los dos sentidos, efectivamente. Listo, profe, gracias. Ok, bien. Ya sobre los vehículos, ya hablamos, ya sabemos pues qué son los C2, qué quieren decir los C3, C3 y C3, ¿cierto? Que son camión tractor de 3 ejes y semirremolque de 3. Aquí pues tenemos nuestros vehículos, que ese es el segundo parámetro. Y aquí viene otro criterio. Entonces el primer criterio, el tránsito, TPD y nivel de servicio. Segundo criterio, la velocidad. Tercer criterio, el vehículo de diseño. Este vehículo de diseño va a provenir de los vehículos, de los camiones que tenemos en el TPD, ¿no? Recuerden que tenemos una componente de vehículos que es la C. Y ese C nos arroja cuál de todos estos es el vehículo. Porque, digamos, las carreteras terciarias no cabe un camión de estos. Esos son apenas los C2. Una autopista, pues sí va a tener vehículos de C5 o mayor de C5. Entonces, es importante definir el vehículo de diseño. Y un quinto criterio es las distancias de visibilidad. Y aquí viene una que es muy importante y es la distancia de visibilidad de parada, que ustedes van a encontrar la expresión de varias formas, pero básicamente es la distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Eso me da una distancia. Y vean que tiene una E, es la velocidad específica por el tiempo, donde este tiempo es el tiempo de acción-reacción que tiene un usuario. Aquí en Colombia se considera que el tiempo de acción-reacción para velocidades iguales o inferiores a 50 kilómetros por hora es de 2 segundos. Es decir, y esto considerado para el vehículo crítico que es un camión, un C5. Cuando el conductor advierte un obstáculo en la vía, un obstáculo es una roca que se cayó de un talud, una llanta que se le cayó a otro vehículo, un casco que se cayó de una moto, realmente es un elemento pequeño, no es otro vehículo. Cuando el conductor advierte ese elemento
y hace la acción y la reacción del frenado. Entonces la acción identifica el obstáculo en la carretera y la reacción utiliza los dispositivos mecánicos del vehículo para reducir la velocidad. Eso se le llama tiempo de acción-reacción. Es 2 segundos para velocidades inferiores a 50, iguales o inferiores, o 2.5 segundos para velocidades superiores. Es decir que si yo multiplico velocidad por tiempo, me da una distancia requerida, y esto es para convertir unidades donde velocidad específica en kilómetros por hora y t en segundos, y este factor convierte unidades. Y ya la desaceleración propiamente de la acción de frenado, donde tenemos la velocidad específica al cuadrado, que ya sabemos de dónde proviene la velocidad específica, sobre la tasa de desaceleración del vehículo. Básicamente, se ha demostrado que un camión tiene una tasa, un camión C5 tiene una tasa de desaceleración de 3.4 metros sobre segundo cuadrado. Inclusive el camión crítico en el frenado no es ni siquiera el C5, sino son los C2G, que tienen un C5, tiene inclusive una tasa de desaceleración mucho mayor que la de un C2, la de un C2G. Entonces, en ese orden de ideas podemos determinar, la tasa de la distancia que requiere para frenado. Entonces, esta distancia es cuando el conductor identifica que debe realizar una maniobra de detención. Y esta otra distancia es cuando es la que se necesita físicamente para reducir la distancia, o lo que se recorre desde velocidad específica hasta cero. Entonces son esas dos componentes. Pero esta tasa de desaceleración puede llegar a tener una corrección por pendiente. Es decir, si yo estoy en descenso, bajando, resulta que la pendiente es desfavorable al frenado, es decir, porque es una fuerza adicional, una componente horizontal adicional, es decir que si la pendiente es descendente, esto es menos, ¿sí? Porque le estoy restando a la tasa de desaceleración el efecto de la pendiente. Entonces, este componente de acá pasa a reemplazar cuando estamos en pendientes longitudinales mayores o iguales a 3%. Y se determina, digamos, se hace esta corrección por pendiente. 0.039 es 1 sobre 254 y 0.278 es 1 sobre 3,6. Ambos son factores para conversión de unidades, para dejar esto en kilómetros por hora y estos en metros sobre segundo cuadrado. O sea que las unidades son kilómetros por hora, segundos, kilómetros por hora y metros sobre segundo cuadrado. Y P en número real, 2%, 3%, 4%. Ahorita hacemos un ejercicio. Profe, una pregunta. Es que le quiero preguntar si el ejercicio del quiz estaba hecho con esa ecuación o con la de la lectura. Es que en la lectura, pues yo las copié y son un poquito diferentes. Y pues no me daban el quiz. No, básicamente son las mismas porque no tengo aquí presente la de la lectura. Lo que pasa es que esta ecuación se presenta... En la lectura la distancia de frenado no usa, o sea, es la velocidad al cuadrado sobre 254 y en el paréntesis es el factor de fricción más o menos la pendiente. Sí, también. Lo que pasa es que esa tasa de desaceleración también puede estar asociado con este coeficiente de fricción que vemos acá. Lo que pasa es que entonces no sé si hicieron el quiz está hecho con esta ecuación o con la de la lectura, no, porque a mí la verdad no me dio. No, con la de la lectura, con la que estaba en la lectura. Sí, por eso les decía que esta ecuación se representa de varias maneras. Esta es una, inclusive a veces esto se coloca sobre 3,6 y acá esto dejan este factor 0.039 que es el 254, o también esta relación de la desaceleración también se convierte en un factor de fricción más o menos P. Entonces son diferentes formas de mostrarla, pero en esencia es la misma, ¿no?
Pero la del quiz era de acuerdo con la lectura, ¿no? Pero son las mismas ecuaciones. Listo, profe. Ok, perfecto. Fabián, pero ahí donde usamos el coeficiente de fricción. No, el coeficiente de fricción realmente reemplazaría la tasa de desaceleración, ¿no? Es la diferencia. Entonces, este coeficiente de fricción se reemplazaría en función de la velocidad específica, ¿cierto? De la velocidad específica por el coeficiente de fricción, que sería, se reemplazaría, por decir algo en el ejercicio de ahorita, es 40 kilómetros por hora, entonces para 40 kilómetros por hora, A sobre 981 se reemplazaría por 0,4, ¿sí? O si fuera 60 kilómetros por hora, este A sobre 981 se reemplazaría por 0,35. Entonces son dos formas de representar. Puede ser A sobre 981 o el coeficiente de fricción longitudinal. Puede ser cualquiera de los dos y es correcto. Digamos que es la misma ecuación, pero se puede considerar de manera similar, ¿no? Por eso pues está aquí la consideración ya sea de la fricción longitudinal o de la tasa de desaceleración. Pero es igual realmente. De hecho, en el manual colombiano es con la tasa de desaceleración. Sí. Bien. Profe, perdón, el tiempo en la ecuación de la izquierda, ¿qué era? El tiempo es el tiempo de acción-reacción que se le conoce como tiempo de percepción, que es el tiempo que el usuario gasta o requiere para advertir un obstáculo en la vía y reaccionar ante, digamos, con los implementos mecánicos del vehículo. Obviamente, pues todos nosotros estamos, yo creo que familiarizados con los autos y eso sucede en menos de un segundo, pero en un camión de estos grandotes, eso sucede en un tiempo mayor, ¿no? Digamos precisamente por su inercia, por su masa. Entonces, por eso este parámetro es crítico y realmente es un parámetro de seguridad vial, ¿no? Este de acá, todo esto que estamos viendo acá. Listo, gracias. Ok, perfecto. Profe, una pregunta, esa segunda ecuación, ¿desde qué pendientes que la puedo empezar a utilizar? Usualmente a partir del 3%. Cuando P es mayor o igual al 3%, se recomienda cambiar este factor por este. Ok, gracias. Ok. Bien. Viene ahora la distancia de visibilidad de adelantamiento, donde encontramos básicamente 4 acciones. La primera acción es que sucede en D1, es cuando el vehículo que va a adelantar está, digamos, buscando cómo hacer la maniobra. Y esta distancia es prácticamente asociada a un tiempo de acción-reacción. Si nosotros vamos a mirar esa D1, es un tiempo, ¿cierto? Este tiempo que es el tiempo de acción-reacción para realizar la maniobra por una velocidad, donde esa velocidad pues es igual pues a la velocidad de diseño menos un delta de velocidad del vehículo que se adelanta por la tasa de aceleración para poder realizar la maniobra de adelantamiento, ¿no? O sea, aceleración por tiempo sobre 2 es básicamente es la aceleración realmente del vehículo para poder realizar la maniobra. Eso se pasa en un primer D1. Luego, D2, la distancia 2, que es cuando el vehículo está realizando el adelantamiento y se supone que el que adelanta debe ir por lo menos 15 kilómetros por hora a más velocidad que el vehículo que es rebasado. Y digamos que aquí esta distancia 2 sucede que tenemos la velocidad del vehículo que adelanta por un tiempo 2. Ahorita vemos cuáles son esos tiempos, ¿cierto? La distancia 3 es una distancia de seguridad que debe existir entre el vehículo que adelantó y el vehículo que viene en sentido contrario. Es un margen de seguridad, por llamarlo de alguna manera, pues para evitar una colisión
y la distancia 4 es la distancia recorrida por el vehículo que viene circulando en sentido contrario. Y ahorita lo que hablábamos en el análisis de nivel de servicio, vean que en ese análisis de nivel de servicio hablábamos de las zonas de no rebase. Entonces vean que para velocidades entre 20 y 50 se deben mantener por lo menos el 20% del trazado para que los vehículos puedan hacer adelantamiento. Entre 60 y 80, el 30, y entre el 90 y 100, 40. Es decir que entre el 80 y el 70% puede que no existan zonas de rebase, por eso colocábamos 75%. Vean que todo esto viene concatenado, ¿no? Entonces, estas son las distancias mínimas que se deben dejar en un trazado para que exista rebase. Es decir que si hay un tramo homogéneo de 5 kilómetros, 5 por 2, 10, debe haber por lo menos 1 kilómetro de la vía donde se pueda realizar maniobras de adelantamiento. Esto vea todo cómo se empieza a enlazar. Y lo que decía yo, que esto es una cadena, ¿no? Empieza uno con un tema y ese coge el anterior y así sucesivamente. Bien, estas distancias, de acuerdo al manual de diseño geométrico, los tiempos básicamente son 3.6 segundos para la maniobra, el T1. El T2 son básicamente 9 segundos. Imagínense ustedes, cuando un camión va adelantando otro camión, que yo creo que todos lo hemos vivido, pero realmente las carreteras deben estar planeadas para que esa maniobra se realice en 9.3 segundos. Es una distancia importante, ¿no? O sea, un automóvil lo hace en mucho menos tiempo, pero un camión, un C3, un C5, requiere todo este tiempo. Entonces, imagínense los tiempos que llevamos, 3.6 más 9.3, esos son casi 13 segundos, solamente para realizar la maniobra de adelantamiento, más los márgenes de seguridad. Eso implica que una zona de adelantamiento debe medir por lo menos 300 metros, 320 metros para 55 kilómetros por hora, o 450 metros. Sí. Qué pena. ¿Por qué estamos diciendo que 9.3 es tiempo para los camiones grandes? ¿Eso es por un margen de seguridad que se toma el peor caso o por qué se dice que es para ese tipo de vehículo? Claro, digamos que el diseño vial siempre se hace para el vehículo más crítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, la visibilidad es más crítica para un automóvil que para un camión. Entonces, porque en un automóvil uno va sentado a 1 metro del piso, como 1,05 metros. Un camión está uno sentado a 2 metros del piso, 1,80 metros. La distancia de frenada, un camión requiere más longitud y tiempo para la reacción, entonces el vehículo crítico es el camión para las distancias de frenado. Para las maniobras de adelantamiento, la tasa de desaceleración más baja de los vehículos es la de un camión cargado, entonces estos tiempos están programados en función del vehículo más crítico para el parámetro de diseño que se va a evaluar. Entonces, siempre estamos hablando del vehículo crítico. A veces es el automóvil, a veces es el camión. En este caso es el camión. Vale, profe, gracias. Ok, perfecto. Bien, y ya vamos a empezar a ver el tema como tal del trazado vial. Ya conociendo todos estos elementos, digamos que son el tránsito, la velocidad y las distancias de visibilidad y el tipo de vehículo, que ya lo conocemos, ahora sí podemos empezar a hablar que la vía está compuesta pues, de alineamientos rectos y curvos. Y esa vía tiene una sección típica, de esta sección hablamos la clase pasada, que puede ser 2 carriles en un sentido, 2 carriles, 2 calzadas con 2 carriles por sentido, o 2 calzadas con 3 carriles por sentido, y una inclinación transversal mínima que es para permitir el drenaje. Ojo, una carretera nunca es plana. Si uno tiene una carretera plana, mal diseñada, mal proyectada, porque una carretera plana no evacúa el drenaje. Es un riesgo, ¿no? Entonces, siempre debemos tener un bombeo normal, que es la inclinación mínima para poder evacuar las correntías superficial. Y en estos alineamientos curvos, cuando tenemos deflexiones, que ya sabemos que son las deflexiones, que es el ángulo entre dos tangentes,
tenemos dos deflexiones, debemos proyectar como mínimo radios que enlacen esas tangentes de acuerdo con esta recomendación del manual INVIAS. Y esas curvas nos van a empezar a generar algo que se llama entretangencias, que ya vamos a hablar de ellas, curvas del mismo sentido y curvas de diferente sentido. Bien, entonces las vías, como en las curvas, se empieza a presentar una fuerza horizontal, que es la fuerza centrífuga, ¿cierto? Que tiende a sacar de circulación el vehículo. Yo debo generar un plano inclinado para que ese plano inclinado me contrarreste esta fuerza centrífuga. Y ahí se me arma un sistema de fuerzas, que tengo pues el peso, la normal, la fuerza centrífuga, y yo inclino ese plano alfa, ¿cierto? La tangente de este ángulo alfa, que es la inclinación de ese plano, es lo que nosotros llamamos el peralte. Entonces, cuando le hablan a uno de peralte, entonces es la tangente del ángulo de inclinación del plano, donde se equilibran todas las fuerzas que actúan sobre el vehículo, que son la fuerza centrífuga, el factor de fricción entre las llantas, fricción transversal entre las llantas y el pavimento, y el peso. Y al resolver pues todas estas ecuaciones, fuerza igual a masa por aceleración igual al peso sobre la gravedad por velocidad al cuadrado sobre r, despejamos todo este sistema de ecuaciones. Por favor, sí les pido que miren los apuntes de clase. Ahí están el cuadernillo que tenemos de apuntes. Ahí está descrito la demostración de este análisis de fuerzas, donde en últimas llegamos a que el E, que es la tangente de alfa, ¿sí? E, que es la tangente de alfa, y que la vamos a llamar peralte de hoy en adelante, más el coeficiente de fricción transversal. Ojo, porque aquí hablábamos de fricción longitudinal. Esto es fricción longitudinal, ojo, FL. Aquí estamos hablando de FT transversal, estamos hablando en dos sentidos diferentes, ¿cierto? El coeficiente, el peralte más el coeficiente de fricción transversal es directamente proporcional a la relación que existe entre la velocidad específica y 127 veces el radio. Por favor, como les comento, mírense la demostración ahí en los apuntes de clase, donde podemos ver que la relación BR, ¿sí? O con esta relación yo puedo más bien despejar el radio. Si yo despejo el radio de acá, lo paso aquí arriba, me queda que R igual a B cuadrado sobre E más F sub T. Y eso está tabulado. El manual de INVIAS despejó el radio, despejó el radio de esta ecuación, dejó que R igual a B cuadrado sobre 127 veces E más F sub T, definió un peralte máximo. Entonces el peralte máximo es la tangente del ángulo, recordemos, el peralte es la tangente del plano inclinado, ¿cierto? Del ángulo que forma el plano inclinado. Definió un coeficiente de fricción transversal, ojo porque no se confundan, uno es longitudinal, el otro es transversal, aquí estamos hablando de transversal. Calculó E más F sub T, aquí lo tenemos, y si tengo velocidad y tengo E más F sub T, pues puedo despejar el radio. Entonces vean que el radio de las curvas está asociado a la relación o a la ecuación de equilibrio entre la inclinación del plano, la fricción transversal y la velocidad. Es decir que no podemos pensar en una curva como un elemento aislado con un radio X, no, sino que tiene que estar correlacionado con la velocidad, el peralte y el coeficiente de fricción transversal. Y el INVIAS define que para vías de primer y segundo orden se debe utilizar peralte máximo del 8%, para vías de tercer orden se debe utilizar peralte máximo del 6%, y aquí pues en Colombia no tenemos nada definido con relación a las vías urbanas, realmente estamos ahí un poquito cojos en ese tema, pero en vías urbanas se sugiere que el peralte máximo, en vías urbanas que no sean malla vial arterial, sino puede ser colectora o local, el 4% de peralte máximo.
y podemos determinar para cualquier velocidad peralte máximo y el radio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Ese sí les pido, digamos, la idea es ahí para entregarlo finalizando clase. Vamos a hacer el siguiente cálculo. Entonces, vamos a abrir una hoja, una sesión de Excel, por favor. Vamos a abrir una sesión de Excel. Y vamos a hacer el cálculo de una curva. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Es necesario que tengamos definido el punto en el Excel? ¿El definido del punto y el coma? ¿O no? No es necesario, no, señor. Ok, listo. Gracias, profe. Listo, entonces, porfa, se cargan ahí un Excel. Entonces, acá nosotros vamos a tener, primero miremos, que en el ejercicio que hicimos la clase pasada, teníamos una distancia 1, una distancia 2 y una deflexión, ¿cierto? Y ahora tenemos un nuevo elemento, que el radio que debe existir entre esas dos debe mantener la relación entre la velocidad específica, el peralte y la fricción transversal. Y ese radio, pues será el radio del arco circular. Y me define dos elementos. El empalme del arco circular con la tangente me define algo que se llama principio circular. Y el empalme de la terminación de la curva con la tangente se llama principio tangente. PC, PT. PC principio circular, PT principio tangente. Se me define este elemento geométrico, que es la tangente, ¿cierto? Que es igual, por geometría, al radio, que ya lo tenemos, por la tangente de la deflexión medios. La externa, que es este elemento, que es igual a la tangente, que ya la tenemos calculada, por la tangente de delta cuartos. Todo eso sale de geometría. Y la longitud de este arco circular va a ser igual al radio por la deflexión en radianes, ¿cierto? Entonces, esta deflexión en radianes por el radio me da la longitud de este arco circular. Y la cuerda larga, que es la distancia entre PC y PT, es igual a 2 veces el radio por el seno de delta medios. Todo esto sale de geometría. De pronto ahorita las vamos viendo. Bien. Y aquí se me define el PC, aquí donde ven el punto amarillito, el inicio, perdón, que es el kilómetro 0 más 00. Entonces, en carreteras, esta es la nomenclatura que se utiliza. Kilómetro, metros y con punto los centímetros y decímetros. Se me define el PC, que es igual a la distancia 1 menos la tangente, ¿sí lo ven? Distancia 1 menos la tangente me da la abscisa del PC. La del PT, aquí va a ser igual al PC más la longitud circular. Y el fin va a ser igual al PT más la distancia 2 menos la tangente. Esta tangente, como son arcos circulares, es simétrica. Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio de... curva circular. ¿Puedes devolverte un segundo? Es que pasaste muy rápido las ecuaciones. Perdón que no te entendí, qué pena. Que si puedes devolverte una diapositiva, por favor. Sí, claro. Es que no alcancé a copiar ninguna ecuación. Gracias. Si quieres ahí, dale una captura de pantalla. Eso. Esos son los parámetros que vamos a evaluar. Sí, señor. Profe, tengo una pregunta. Digamos, ese fin, ese número que da, ¿es una medida con respecto a qué? ¿Es una coordenada o qué es? ¿Una distancia? Se llama una abscisa, es una distancia realmente. Ese fin es una distancia acumulada haciendo este recorrido, el que estoy haciendo con el cursor. Ok, entonces el valor de PC va a ser la distancia desde el punto de inicio hasta PC. Exactamente, así es. Todas las medidas sí, así es. Son desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio, correcto, así es. Vale, gracias. Bien. Bueno, no, con todo gusto. Bien, entonces voy a copiar este dibujito acá y vamos a definir aquí, vamos a dar unos valores. Entonces, velocidad específica,
vamos a adoptar 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Ustedes pueden hacer allá su ejercicio y es un entregable. Lo hacemos aquí mismo, es muy sencillo, mucho es para sacar 5. Vamos a definir el radio mínimo, entonces velocidad específica. Ya tenemos 50 kilómetros por hora. Entonces, no podemos pensar en un elemento geométrico aislado, sino debemos ir pensando en nuestras normas invías, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esto es para una vía secundaria. Entonces, aquí tipo de vía, importante la categoría secundaria. Importante secundaria, donde si yo tengo vía secundaria, yo sé que tengo peralte máximo, yo lo voy a colocar aquí como Emax. Entonces voy definiendo mis parámetros, peralte máximo, entonces para 50 kilómetros por hora, 8%. Acá 8%. Bien, ahora mi siguiente parámetro que sería la fricción transversal. Fricción transversal, vengo aquí a la velocidad específica, 50 kilómetros, 0.27%. No, mentiras, es esa dimensional, factor fricción transversal. Creo que ese sería 0.19. El 0.27 es la suma de E y FT, ¿no? Ah, sí, muchas gracias. Correcto, sí, señor. Fricción transversal, correcto, muchas gracias. Eso, fricción transversal y el radio, ¿no? Entonces, radio es igual a velocidad específica al cuadrado. Velocidad específica al cuadrado dividido 127 E más F sub T. ¿Cierto? Entonces, vamos a verificar que lo que nos dice Invías es cierto. Más 127 más velocidad al cuadrado dividido E más F sub T. Bien, yo creo que aquí coloquémosle 8%, así para que eso. Dividido 100. Uy, ¿qué pasó? Más velocidad al cuadrado. No falta, ¿No falta el 127? 127, sí. Y aquí ya, eso. Ahora sí, eso, 72. Y podemos utilizar el que nos da o el redondeado que nos sugiere Invías. Entonces, si yo quiero que esto me lo redondee, le vamos a colocar redondear, punto más, ¿sí? Coma, punto y coma 0. Para que me lo deje redondeado al redondear, que siempre me lo deje redondeado al máximo superior con 0 decimales, así como lo tiene el manual de Invías, ¿sí? Y esto estaría en metros. ¿Sí? Entonces, si tienen presente el redondear, sí. Bien. Vamos a definir las distancias de esas tangentes. Vamos a colocar que la distancia 1 es igual a los 3 últimos números o 2 últimos números del código de ustedes. Hagámoslo aquí todos así fácil, 100 metros. Y la distancia 2 es igual a 120 metros. ¿Sí? ¿Recuerdan las tangentes que hicimos qué día? Y la deflexión D, vamos a colocarla aquí de 60 grados. Entonces, lo primero que voy a calcular, entonces vamos a ver nuestra tablita de elementos de curvatura. Lo primero que vamos a calcular, pues es la tangente. ¿Sí? Entonces acá, voy a colocar el dibujo acá. La tangente, entonces estos serían los parámetros, los elementos geométricos. Elementos geométricos. Y el primero sería la tangente, que se denomina con T, ¿no? Y es igual al radio, como lo tenemos ahí, lo voy a formular de una vez, al radio redondeado por la tangente, ¿cierto? De radianes, ojo que es con radianes, de la tangente de radianes
Entonces vamos a colocar la deflexión, que la tenemos acá, 60 grados. Radianes. Qué pena, profe, el 73, ¿cómo fue que salió? ¿El radio? Ya voy. Radianes, 60 grados. Ay, caramba, ¿qué pasó? Radianes. Profe, la deflexión es conocida, ¿cierto? O sea, no la dan en el enunciado. Sí, la deflexión es conocida, sí, de acuerdo. Radianes, eso sería ¿qué? Profe, es pues por lo que la imagen está encima de la celda, entonces cuando le da clic, es como si le da clic a la imagen y no a la celda. Correcto, sí. Dame eso. Gracias. Sí, es eso. Eso, ahí ya. Bueno, 73 es igual a la ecuación de equilibrio, que es velocidad específica al cuadrado sobre 127 por el peralte más la fricción transversal, que esos dos elementos los definimos acá. Oigan, pero ahí no falta dividirlo, o sea, el delta sobre 2 dentro de la tangente. Sí, tienes razón, delta medios. Correcto. Sí. Sí, así es. Sí faltaba eso. Listo. Bien, entonces vamos con la tangente. Profe, disculpe, ¿qué es lo que vivió en la mitad en tangente? La deflexión medios. Es este delta medios que vemos acá. Entonces dividimos la deflexión en medios. Profe, qué pena, podría poner otra vez la ecuación del radio, es que no me da. Hay que colocarle, redondear punto más, ¿no? Y ahí sí sería la velocidad específica al cuadrado dividido 127. Si ustedes lo quieren, lo pueden colocar aquí entre paréntesis y esto por, ¿no? Para que les sea más familiar el... Vale, gracias. Ok, listo. El segundo parámetro es el arco circular que se denota con LC, arco circular, lo denotamos con LC, y pues es igual al radio por la deflexión en radianes. Entonces yo le digo más el radio por radianes, radio por radianes, la deflexión, que ya la tengo aquí definida, ¿cierto? Y esto también sería en metros. Y luego calculo mi cuerda larga, que sería igual, se denota como CL, y ese CL sería igual a 2 veces el radio, 2 por R, por el seno de radianes de flexión medios. Radianes. Listo. Ahí casualmente dio igual a la metros. Bien. Y ahora, perdón, profesor, ¿puedo ir un poquito más despacio? Que la verdad es que me estoy perdiendo mucho por lo que está yendo muy rápido. Ok, perfecto. No hay problema. No, básicamente lo que estamos haciendo es aplicar las ecuaciones que vemos acá. Es eso. Bien, y ahora vienen las abscisas. Vamos a colocar inicio, y le vamos a decir 0. Pero les voy a enseñar a colocar el formato en kilometraje. Entonces ustedes pican clic derecho, formato de celdas, y ustedes entran aquí en personalizada y le colocan aquí donde dice general, le colocan K00 más 30.00, ¿sí? Le colocan K0, en es personalizada, K00 más 00 más 30.00 y aceptar. Y ahí les va a adoptar el número, la convención de abscisado, ¿cierto? Y ahora vamos a colocar aquí. Perdón, profe, ¿dónde fue que pusiste eso? Entonces, mira, Tomás,
te ubicas sobre la casilla, ¿no? Clic derecho, personalizar, formato de celda. Y en personalizada, y escribes aquí esto, K00 más 30.00. Listo, profe, gracias. Ok. Y entonces eso lo pueden copiar, ¿no? Ahí Pero, profe, yo pongo ese comando ahí, pero no se guarda el número como tal en la celda. Exacto, pero le escribieron 0. Escríbanle Sí. 0 primero. Primero 0. 0, escríbanle 0. Escriban 0 Ok, listo. Gracias. Y formato de celdas personalizado. Y aquí K00 más 00.00. Sale como con 2 puntos. Sí. No sé, como que se me cambia. No sé por qué. Ya. Pero Sí, sí, profe, a mí también. ¿no les cambia de formato? O sea, se cambia por, pues, yo le pongo K00 más 000.00. Sí. Cuando le doy a aceptar, da K0.0 más 00.000. Sí. Pero sí lo hicieron A mí aquí. también. Aquí, A mí también. Sí, señor. acá en personalizado así, tal cual. Sí. Sí. Mm. A los que les pasa eso, ¿qué separador decimal tienen? ¿Punto o coma? Yo tengo coma. Yo también. Es que creo que es por eso. Pero yo puse el punto y me sigue saliendo así. Yo también, pero es que creo que es porque tenemos ese separador. Y tienen que entrar aquí opciones avanzadas y separador decimal punto y separador de miles espacio. Debe quedar así. Pero yo lo tengo en coma y funcionó. Sí. Profe, ¿y hay problemas si lo ponemos en vez de punto coma? Yo hice Sí. eso y creo que me está funcionando. Ya me Y yo funcionó. tengo separador de coma. Ujú. Dejémoslo con coma a ver qué pasa. Ahorita nos damos cuenta, a ver qué sucede. Pero bueno, vamos a calcular PC y ahí nos damos cuenta. PC es igual, como dice aquí en la presentación, a la distancia 1, es igual a K0, ¿sí? Más la distancia 1 menos la tangente. ¿Sí? Repito. Bueno, lo voy a colocar ahí. Y les debe dar el formato. PC es igual a K0 más D1 menos la tangente. Y les debe mostrar el formatico, ya lo que... El formato ustedes lo copian, ¿no? Con la brochita. Ustedes pican en la brochita y copian esas propiedades de ahí para abajo. ¿Sí Profe, les una funcionó? pregunta. ¿Ese formato cómo se lee? O sea, ¿esos son 57.85 metros? Correcto, así es. Esto, lo que pasa es que ya, digamos, a veces las carreteras empiezan en el kilómetro 1256.3. Entonces ahí ya va teniendo la secuencia de kilómetros separado de los metros y de los decímetros. Es por eso que se adopta ese formato. Entonces, por eso ustedes se encuentran en las noticias, dicen en el kilómetro 45 de la carretera tal. Entonces, en carreteras siempre se trabaja con kilómetros separado de los metros y los decímetros. Es, digamos, que la convención de medida de longitud de las carreteras. Es una convención universal, así la encuentran en cualquier parte del mundo. Profe, a mí me quedó como K00, 30.58. O sea, Pero es por lo del separador de puede 1000. ser. Sí, es por eso. Por lo, si ustedes lo tienen con coma y digamos no lo desean cambiar, entonces tiene que ser aquí en lugar de punto, tienen que colocar coma, ¿no? Si lo quieren mantener con coma. A ver, no, a mí no me cambió nada. Pero digamos que si lo quieren mantener con coma, también en lugar del punto utilizan coma, no pasa nada. Debería dar igual. Bien. Profe, ¿será que me puede dejar ver la Sí, ya dio tangente? igual, ya dio igual. Sí, aquí es igual a el PC. Perdón, aquí aumento para que
es igual a K0 más D1, que lo escribimos acá, menos la tangente que hemos calculado acá. ¿Será que me puede dejar ver la tangente? La tangente acá. La tangente es el radio por la tangente de delta medios. Listo, gracias. Ok, listo. Y ahora vamos a calcular el PT, que es igual a PC más LC. Eso sería igual PC, que es el anterior, más LC. LC lo calculamos aquí arribita. Y el final, que es igual a PT más la distancia 2 menos la tangente. Es decir, fin es igual a PT más la distancia 2, la tengo acá, menos la tangente. Y ahí ya obtenemos todos el abscisado de nuestra curva. Profe, qué pena, ¿podrías mostrar PT? Claro. Ajá. Profe, pero no me queda claro, ese fin, esa distancia es la distancia desde inicio hasta fin, ¿o? Y fin, ese fin, que es K0 212.15, quiere decir que cuando yo empecé aquí en K0, recorrí 212.15 metros haciendo esta trayectoria que estoy haciendo con el mouse. Cojo tangente, curva y tangente, quiere decir que toda esa longitud acumulada tiene 212 metros. Entonces, realmente esto es una medida, ¿no? Pero esta convención se llama un abscisado. Realmente así se llama, el abscisado de la vía. Todo esto se llama abscisas, realmente. No abscisados, sino abscisas, que son cada uno de los elementos principales de la curva. Es como, sí. Y pues no, digamos que el entregable es que ustedes le coloquen en el último número de su código a la deflexión. Entonces acá, si su código termina en 5, entonces ahí ese debe ser el resultado. Si el código termina en 2 y este es el entregable, es para sacar 5, mejor dicho. 60 y el último número del código sería. Sí, sería, entonces sería, si tu código es 60 y termina en 3, entonces dejas 63 grados de deflexión. Y ahí debe dar la respuesta. ¿Y si termina en 0? Pues queda 60. ¿Solo No hay la problema. deflexión o cuál estamos cambiando además de eso? Solo la deflexión, no más. Solo la deflexión. Se supone que en 20 minutos. ¿Con qué nombre lo guardamos, profe? No sé, Edwin, Laura o Carol, ¿cómo es más fácil? Yo ahí en el link de la entrega está la descripción como el ejemplo para que marquen el archivo. Gracias, Edwin. Profe, ¿hasta qué hora dejamos la entrega? No, hasta las 7, sí, es muy sencillo, ya lo terminamos. Listo. Sí, hasta las 7. Porque la clase va hasta las 6:15. Profe, qué pena, dos cosas. Una, que tenía que ver el tipo de vía que fuese secundaria. Que si fuese aquí, por ejemplo, terciaria, entonces yo debería haber seleccionado aquí peralte máximo 6% como parámetro y coeficiente de fricción 0.19, ese sí igual. Y mira que el radio mínimo me cambia, ¿sí lo ves? Ok, listo. El tipo de vía me afecta al peralte máximo y me afecta al radio mínimo. Una pregunta. ¿El peralte cómo se diseña o cuál es?
O sea, ¿siempre se enseña con el perante máximo o hay consideraciones? Sí, no, ya más adelante, digamos la próxima clase, el lunes, ya le vamos a agregar más elementos. Vamos a agregar pues cómo se analizan los diagramas de peralte y vamos a ver cómo es el cálculo cuando el peralte, por acá debe haber un calculito de esos, cuando el peralte es diferente al máximo. Ya lo vamos a ver más. El próximo lunes yo creo que ya empezamos a abordar ese tema. Profe, Pero ¿a partir de qué horas va a estar habilitado para enviarse lo que acabamos de hacer? creo que ya. Ya está habilitado en sí, ya está habilitado. links de entrega. Sí. Profe, una pregunta. Entonces, lo que nosotros acabamos de hacer con las abscisas es tomar la longitud, o sea, es saber cómo la longitud total, digamos, de ese tramo, desde el inicio hasta el fin. ¿Sí? Ah, ok. Así es, exacto. Y es saber en qué ubicación está ese IPT. Así es. Ah, listo, gracias. Ok, perfecto. Porque acá no calculamos la que dice externa. No, eso sí fue un olvido mío, no, incluirlo también, externa. Acá sería externa, que la denotamos con E, y va a ser igual a la tangente, que la calculamos ahorita, por la tangente de delta cuartos, ¿no? Radianes de flexión cuartos. Sí, gracias, sí, no, fue un olvido realmente, porque siempre hay que dejar los 4 parámetros, tangente externa, arco circular y cuerda larga. Profe, una pregunta, es que yo ya lo mandé. Bueno, no importa, pero inclúyele a tu archivo la externa, porque sobre este archivo vamos a seguir trabajando. ¿Y no se puede de pronto habilitar otro intento? Tienen 3 intentos. Listo. ¿Puede volver a poner la fórmula, porfa? De la externa. De la externa, listo. Sí. Gracias. Ok, perfecto. Profe, ¿podría ponerse sobre la fórmula de PT, porfa? Es que me está dando 4 metros menos. Ok. Sí, y ya este es el entregable y quien lo vaya enviando ya listos, ya quedamos. Ahí muchas gracias por la atención a todos y la idea es... Gracias, profe. Sí. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Fabián. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes un feliz fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Gracias. Una feliz tarde. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Buen día. Gracias, lo mismo. Feliz tarde. Chao, profe, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Qué pena, profe, una cosita. Es que hoy me perdí bastante con la parte de las ecuaciones. ¿No será que cuando veamos ecuaciones y cositas así es como un cortico espacio de tiempo para copiarlas al menos? ¿O pues tomarlas en pantalla? Lo que yo hice. Sí, no, inclusive por eso traté de dejar aquí los pantallazos, pero listo, me parece Sí, bien. eso fue lo que más sirvió. O sea, si no lo hubiera visto,